Sergio Cepeda Castañeda nació en Guadalajara en 1942. Aprendió a pintar siendo un niño gracias a la influencia de su abuela paterna, que era pintora aficionada, y gustó también de la música y la literatura por la influencia de sus padres, a los que admiraba. Mientras cursaba sus estudios de bachillerato, también estudiaba pintura en la entonces Escuela de Artes Plásticas, pero por consejo de su padre decidió estudiar una carrera. Ingresó entonces en la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Guadalajara. En 1969, a petición del maestro Miguel Miramontes, empezó a impartir clase en la Escuela de Artes Plásticas. Fue docente de esa escuela y posteriormente dio clases en arquitectura. Esta labor la llevó a cabo durante más de 3 décadas. Como funcionario universitario se destacó por ser uno de los maestros fundadores y secretario de la Facultad de Diseño. Fue director de la Escuela de Artes Plásticas y rector fundador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la misma universidad. Entre sus logros destaca la instauración del programa de nivelación de licenciatura para los maestros de artes visuales y música. Otro logro relevante del que se enorgullece fue haber rescatado la parte de las instalaciones que se rentaban a la Oficina de Correos de México y que disminuía e invadía de manera burda la sobria belleza del recinto de la Escuela de Artes Plásticas. Como artista, la impronta del maestro Cepeda reside en su libertad para crear. No posee un estilo definido, aunque su trabajo siempre se ha orientado hacia lo figurativo. Alrededor de un centenar de exposiciones en México y el extranjero acreditan su larga trayectoria. Parte de su obra se presentó en el MUSA con la exposición Retroverso, con 80 piezas artísticas entre acuarelas, arte objeto, dibujos, fotografías y pinturas. Como arquitecto, su legado se aprecia en diversos espacios, como el Centro Municipal de la Cultura de Zapopan y la adecuación de la Casa de los Perros como sede del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, entre otras. En su infatigable vida como promotor artístico, creó el Salón de Octubre y reconfiguró el Premio Nacional de Pintura Atanasio Monroy para convertirlo en la bienal que realiza el Centro Universitario de la Costa Sur en colaboración con Cultura UDG. Esto además de los libros que ha escrito. Cepeda ha recibido diversos reconocimientos por su trayectoria, como las invitaciones para coordinar las visitas culturales a Italia y a Cuba, acompañado de diversos artistas. Además, la Secretaría de Cultura de Jalisco, en conjunto con el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, editaron su libro 50 años en torno al arte como homenaje a medio siglo de su trayectoria. Hoy en día, ya jubilado de la Universidad de Guadalajara, el maestro Sergio Cepeda sigue ejerciendo la arquitectura y, satisfecho, asegura que sigue pintando. Tengo el gusto de estar hoy en el Museo de las Artes en una gran exposición del maestro Sergio Cepeda, que está aquí con nosotros. Me llama la atención muchas cosas, desde el montaje, que está extraordinario, las obras, pero quisiera empezar por el título. Cuéntanos por qué se llama Retroverso. El nombre de Retroverso se toma de regresar a mi universo. Es, digamos, una revisión de ese universo en el que he trabajado y que en esta ocasión está presentado aquí 60 años de trabajo, desde que está una pieza ejecutada en la primaria con crayones Prismacolor hasta alguna de las piezas que se terminó hace 4 o 5 meses, ¿no? Y en conjunto muy interesante para mi punto de vista. Así es, está espléndidamente montada, es toda una revisión de tu pasado. Esto me trae a mí a la memoria, fíjate,
que tú hiciste un mural muy importante hace muchos años, en los años 70, Sí. en el Centro de Arte Moderno que dirigía Miguel Aldana Mijares. Entonces yo recuerdo aquella época tuya, era una época más bien abstracta, ¿no? Era una tendencia de búsqueda. No tuve nunca, y se puede notar, un estilo propio, ni lo busqué, sino que al contrario, me dio por investigar todo lo que era capaz de hacer o lo que se me ocurriera hacer y atenderlo. Al paso del tiempo me sentí más cómodo en lo figurativo y sobre todo para mí fue un buen descubrimiento posteriormente el arte objeto. Yo tengo en mi escritorio un caballito de cartón de los que comprábamos en el Parque Morelos cuando yo era niño, y ese caballito lo conservó mi madre a través del tiempo y me lo obsequió y me acompaña. Con esa serie de elementos que tienen su propio valor, me interesó hacerlos trabajar en diferentes situaciones para darles otro mensaje, que dieran otro mensaje. Y creo que ha sido positivo, cuando menos a mí me ha dado satisfacciones, y creo que el público ha manifestado que ha resultado muy interesante esa venta. Fíjate que sí es interesante ver toda esta forma como tú reúnes estos objetos, y veo una cierta tendencia mística en algunas de tus piezas. Veo por ahí un cierto interés como por cosas un tanto metafísicas, un tanto espirituales. ¿Cómo entras tú a ese mundo, o lo estoy interpretando mal? En mi niñez yo estuve toda la primaria en una escuela de monjas, como todos mis hermanos. Pero ese apego a la religiosidad obligada en mí funcionó al revés. Me alejaron de ese tipo de situaciones, y yo sí soy muy respetuoso de los signos, de los símbolos, etcétera. Los trabajo con interés, aunque a mí en lo particular no me digan eso. Ajá. Yo trato de entender lo que le están diciendo a otros e interpretarlo. Me llama la atención, Sergio, casi todos los arquitectos, cuando abordan el arte, cuando se meten a la pintura, son abstractos. Sí. Y toda esta exposición es totalmente figurativa y además con cierto acercamiento a lo surrealista. Efectivamente, la mayoría de mis contemporáneos y de los colegas tienden a lo abstracto. Y yo me quedé mucho por la cercanía con Jorge Martínez en la Escuela de Artes Plásticas. Yo admiré siempre su gran capacidad de dibujo. Sí, extraordinario. De proporción, de manejo de la técnica. Y ese respeto me hizo tratar de conducirme por esos horizontes. Eso me llevó a tener una cercanía con Rafael Cauduro, con quien tuve una gran amistad, y precisamente en los diálogos con él era el respeto por el bien hacer las cosas. ¿Tú estudiaste artes plásticas en la universidad? Sí. Cuando yo entré a la universidad, yo ya era ayudante de pintor de mi abuelita. Ella pintaba con todo profesionalismo. De hecho, el cuadro con que inicia esta exposición de unos limones pintados al óleo en cristal, lo pintó mi abuelita. Ahí refiero que cuando mi padre me preguntó que qué quería hacer yo, que le dije que quería ser pintor, me dijo, bueno, ve ensayando no comer para que agarres práctica. Exacto. Pero me interesó mucho el inicio que tuve con mi abuela. El olor del aceite de linaza, de los pigmentos, de las tierras, el ver los pinceles, tenérselos que lavar cuando acababa de pintar. Eso me metió y me motivó muchísimo. Este primer encuentro que tienes con la pintura a través de este ámbito familiar, ¿cómo después te lleva ya más a lo profesional? Primeramente, en la época de la prepa y anterior, estaba en artes plásticas, estudiando pintura. Y en ese momento decido
entrar a arquitectura. Pero vale la pena mencionar, siendo alumno de la preparatoria, el maestro que era el presidente de la sociedad de profesores me invitó para que yo pintara a los exdirectores de la Escuela Preparatoria de Jalisco. En 2 años pinté 16 retratos de los exdirectores. En esa época pinté muchos retratos de personajes, inclusive el papá de Raúl Padilla, el López, me mandó a hacer 2 expresidentes del PRI para también empezar otra pinacoteca en el PRI. Y saliendo ya de esa época, entro a arquitectura y un maestro de la Escuela de Arquitectura que me daba clase de composición, me dijo un día, me gustaría que si puedes, si quieres, me sustituyas en una clase que estoy dando en artes plásticas en la carrera de decoración de interiores. Lo fui y lo sustituí. Terminando el curso, que era 1 año. ¿De qué diste la clase? De composición y proyectos. Ok. Y quedó satisfecho con el trabajo, al grado de que me dijo, estoy muy de acuerdo, estoy muy conforme, voy a ir a renunciar y a pedir que te nombren a ti ya oficialmente. Él renunció y me dieron a mí el nombramiento, que me dejó impresionado, porque cuando fui a leerlo para firmar, se nombra al profesor Sergio Cepeda en sustitución del maestro Miguel Miramontes. Ah, caray, que fue el iniciador de la escuela de escultura en la escuela de arte. Y había sido mi maestro de modelado ahí en la propia escuela. Pues fue una época de la Escuela de Artes Plásticas muy importante. Miguel Miramontes, el maestro Martínez, Clara Gallardo, el maestro Caracalla. Grandes pilares. Te tocaron. Navarro, Jorge Navarro. Y que además muchos de ellos rompieron con ciertas tradiciones, como Caracalla. Caracalla fue un innovador. Sí. Yo creo que el modernismo en Jalisco se conoció por Caracalla. Por Caracalla. Definitivamente. En este gran contexto de esta exposición, ¿cómo partes, de qué partes cuando vas a hacer una obra, así en términos generales? ¿Cómo es ese proceso? Siempre tuve carga horaria muy amplia en la Universidad de Guadalajara desde mis inicios, porque las clases de composición y de proyectos eran clases de 6 horas diarias. Y también me correspondió desde mis inicios ser funcionario aparte en la universidad. Entonces, mi portafolio, mi mesa, mi buró y mis tiempos libres estaban acompañados de un lápiz, unos papeles, algunas acuarelitas, etcétera, etcétera. Y mis descansos o mis vacaciones o lo que tú quieras, yo los aprovechaba para hacer bocetos, para hacer proyectos, para hacer algo que posteriormente se convirtió en una obra. Aquí inclusive la museografía en algunas piezas seleccionó no solamente la propia pieza, sino el boceto que dio su origen. Eso es muy interesante para el público, ¿no? Ver ese proceso, esa semilla que... Se ve la cocina del cuadro, Exacto. digamos, ¿no? Yo recuerdo que tú fuiste, si no el iniciador o el creador del Salón de Octubre, tú estuviste muy involucrado en ese proyecto. Existió un Salón de Octubre que era por invitación, era para pintores conocidos entre sí, y no tenía características de concurso ni de certamen. El que yo hice, que le conservé el Salón de Octubre, porque además lo patrocinaban Fiestas de Octubre, tenía la característica principal de la que me siento orgulloso, es que se permitiera concursar a personas que no tuvieran ningún currículum de ninguna especie. Se reconocía a los artistas con prestigio, pero en la categoría B podía entrar cualquiera que tuviera calidad en su obra, porque había un comité de selección. Incluso fue jurado, por ejemplo, el maestro Martínez, y me dijo, voy a ser jurado porque me lo está usted pidiendo, Sergio, pero no volveré a ser jurado, lo haré por usted, a mí no me gusta juzgar a nadie. Y no volvió a ser efectivamente, pero fue muy buen jurado. Entiendo que también
esa bienal que actualmente ha cobrado una importancia nacional, que es la Atanasio Monroy, Sí. tú diste ese paso, ¿no? De ser un concurso de pintura que era más bien local, regional, a que fuera una bienal abierta más Así es. ampliamente, ¿no? Cuando me invitaron a tomar la dirección del premio, había muchas carencias, había mucho descuido de la obra, inclusive que se había adquirido, al grado de que yo propuse, como en sus orígenes, en el Salón de Octubre que yo planteaba, el premio se otorgaba no por adquisición, se le daba el certificado debidamente firmado por los jurados de alto nivel, pero aparte se le daba su obra para que la pudiera comercializar con mucho. Pero aparte porque no había infraestructura para conservar obra. Y entonces hice el planteamiento y la modificación de convocatoria y de régimen interno para que fuera una bienal que en primer lugar permite mayor categoría, más respiro para quien lo organiza y para los propios pintores. Porque hay tanto certamen anual y la bienal siempre te da tiempo de hacer tus planes y decir, bueno, voy a ir a tal bienal y tomaré mis precauciones. En el terreno académico, ¿qué nos podrías también plantear, así que recuerdes que sea para ti de mucha importancia? El reto más importante que me dio la universidad fue el fundar el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Porque nosotros íbamos a unir carreras como arquitectura, diseño industrial, con música, artes plásticas, danza, que eran no licenciaturas, eran carreras técnicas y las otras eran licenciaturas. Y debíamos de empezar con licenciatura en todo nivel. El primer reto que tuvimos y la primera carencia que tuvimos fue de maestros, porque no teníamos maestros con la capacidad académica del nivel al que iban a enseñar. Claro. Se lo informé al rector, en aquel tiempo, Raúl Padilla López, y le expliqué que lo primero que íbamos a hacer al abrir nuestro centro era cometer una injusticia tremenda porque no iban a poder dar a tener clase en materia nuestros mejores maestros. Claro, porque no tenían licenciatura. Sí. Entonces planteé ante el Consejo Universitario un curso de nivelación académica exclusivamente para esos artistas. Ah, qué bien. Porque había casos en que no tenían preparatoria. Sí, ya, claro, ya no en el arte no es no era requisito. El arte se ejerce. Así es. Y no necesariamente tienes que tener un comprobante. Un título. Exactamente, entonces lo pudimos resolver. Inclusive, tengo entendido que en la actualidad el programa más exitoso del CUAD es ese curso que me tocó fundar. Como arquitecto, yo sé que has estado ligado, también vinculado a obras relacionadas con la cuestión de museos. Por ejemplo, háblame un poco sobre tu obra arquitectónica, que me menciones 2 o 3 proyectos que te haya hecho sentir. En la cuestión de arquitectura, me tocó hacer la Casa de la Cultura de Zapopan, Centro Municipal de la Cultura. Había un proyecto del Centro Municipal de la Cultura que había presentado Aldo Córdoba, que era el ingeniero al que le iban a encargar la obra. Y cuando presentaron el proyecto, invitaron a Díaz Morales, a Félix Aceves, Alejandro Son. ¿Por qué no invita a Cepeda también? Y el presidente les dijo, no, pero él es de Relaciones Públicas. Dice, bueno, pero es arquitecto. Entonces ya me dijeron que subiera. Y me dijo el presidente, te voy a invitar como arquitecto. Se presentó el proyecto y francamente era un proyecto que, no les pareció a ninguno, totalmente modernista. En un barrio de Zapopan, pues era muy raro. Brincaba. Muy raro, ¿no? Cuando me piden mi opinión, menciono precisamente eso, de que yo sentía aquello invasivo en un ambiente pueblerino de Zapopan, tranquilo, organizado, estaba armónicamente hecho. Y ahí dijo Félix Aceves, lo recuerdo muy bien, a ver, presidente, y a ver, señores, ¿por qué no le pedimos a Cepeda que haga el proyecto? Él fue mi alumno y yo creo que puede ser una buena garantía.
Me comprometieron a presentar el proyecto en 30 días, volverse a reunir. Presenté el proyecto y lo aprobaron y se hizo. Entonces, esa es una obra de la que me siento muy satisfecho. Y otra que tiene que ver mucho también con el arte y con esa promoción es la Casa del Periodismo. Preciosa, la Casa de los Perros, ¿no? En la casa, preciosa casa. En la Casa de los Perros. Uno de los retos importantes era no clavar ningún clavo en ninguna parte del edificio. O sea, todo lo que tuvieras que poner tenía que ser autosustentable, aparte de 1000 cosas. Pero logré hacer una situación agradable. Y algo que no se nota, pero yo lo recuerdo con mucho gusto. Recordarás que el Palacio Municipal, la Presidencia de Guadalajara, estaba pintada de color de rosa. Y en alguna vez que me llamaron para hacer algún trabajo de restauración, les planteé de que eso era inadecuado. Entonces tuve la fortuna de que me contrataran para 2 cosas. Cambiarle la imagen al ayuntamiento y restauré o les di tratamiento, si tú quieres, no restauración completa, a toda la galería de expresidentes. Y logré hacer una sala de rosa, que es donde ahora hacen sus eventos. Sí, lo conozco. Esa sala es un proyecto mío. La restauración de esos cuadros es otro proyecto mío. Y en fin, estas son más o menos las que... También algo hiciste en relación con la Escuela de Artes Plásticas. Ahí es otra de las labores muy ardua que me tocó. Porque desde alumno nos ofendía que en nuestra mitad de patio había una barda y en la mitad de allá estaba el estacionamiento de correos y en la mitad de acá nosotros. Esa mitad de patio era nuestra aula magna, y nuestra sala de danza y todo lo que tú quieras. Y los pasillos eran escultura. Pero la mitad del edificio, no nomás la planta baja, la mitad de los salones estaban vacíos, pero en poder de correos. Entonces me entrevisté con el director, no me hizo caso, me dijo textualmente: usted es director de una escuelita y yo soy un delegado federal. No somos del nivel. Yo sé que no somos iguales. Así es. Le escribí a Salinas de Gortari sin pensar que me hiciera caso nunca, pues me hizo caso. Me llegó una cita con el director nacional de correos, me citó al señor que no me hizo caso, ahí se lo volví a repetir, lo corrió, se quedó conmigo y me dijo: no le prometo día, pero correos sale de ahí y usted rescata los salones. Qué bien. En realidad, bueno, tu vida ha estado profundamente ligada a la Universidad de Guadalajara. ¿Qué ha sido para ti la universidad? Pues la mitad de mi vida, esa es la realidad. 40 y tantos años dedicados a la universidad, con un tremendo cariño, porque no solamente porque me formó, sino que me permitió formar a otras gentes. Y cuando me he encontrado con exalumnos, y me da orgullo cuando lo dicen delante de mis hijos, que ves y que dicen: tu padre fue mi mejor maestro. Eso no se paga con nada. Qué orgullo. Y eso me lo dio la universidad. Qué bien, pues este recinto universitario ahora acoge esta gran cantidad de obras tuyas. Me da mucho gusto estar aquí, estar contigo conversando y conocer parte de esa rica historia que tienes y que llevas contigo. No es más que un recorrer con cariño el camino que nos ha tocado en este espacio universitario. Gracias.